Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto, de un poquito de ese chisme que tanto nos gusta y nos divierte, ¿verdad? Hoy prepárense porque les traigo una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una bomba que explotó él y que sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, estoy hablando de mejor véanlo ustedes mismos. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de especulaciones y confirmaciones, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se unan a nuestra comunidad. Suscríbanse y activen esa campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos. Les aseguro que no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia que ha revolucionado las redes sociales, los portales de noticias y las conversaciones de café de medio mundo es sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí lo sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de esta pareja, de su química innegable en pantalla, de esa chispa que traspasaba la televisión y que nos hizo soñar a tantos. Y es precisamente sobre ellos, y sobre algo que ha tomado por sorpresa a todos, que vamos a hablar hoy. Amanecimos con titulares que parecían sacados de una novela turca, pero que lamentablemente eran la cruda realidad. Algo ha pasado, algo grande, algo que ha dejado a muchos de sus seguidores con el corazón en un puño y a otros les ha dado motivos para debatir sin cesar. Para poner un poco de contexto, recordarán que Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja del momento gracias a su participación en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos era palpable, era eléctrica. Sus personajes Candivit y Sanemein conquistaron al público a nivel internacional y pronto, los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular. Y no solo rumores, porque de hecho tuvimos la confirmación de su relación. Vimos fotos juntos, gestos de cariño, y todo parecía apuntar a un cuento de hadas que se estaba escribiendo ante nuestros ojos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, ¿verdad? Pues bien, lo que ha sucedido ahora es que tras un periodo de aparente calma, un silencio mediático que algunos interpretaron como una relación sólida y consolidada, la noticia que explotó ha sido su separación. Si han leído bien, y sé que esto puede ser un golpe duro para muchos. Al parecer, y según las informaciones que han trascendido, la pareja ha decidido tomar caminos separados. Los detalles exactos de esta ruptura son, como era de esperar, un poco difusos. Los comunicados oficiales, si es que los hay, han sido escuetos, dejando un vacío que las redes sociales, y nosotros, los fans, nos hemos encargado de llenar con especulaciones. ¿Qué pudo haber llevado a esta sorprendente separación? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos apuntan a las presiones de la fama, a las agendas de trabajo que los mantenían constantemente separados, a las diferentes visiones de futuro. Otros, más dramáticos, sugieren infidelidades o conflictos irreconciliables. Lo cierto es que hasta ahora, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han ofrecido una explicación detallada. Y en este mundo de la información rápida y a veces poco contrastada, es importante ser cautelosos. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia se hizo viral de la noche a la mañana. Fue un día de frenesí en Twitter, Instagram y todas las plataformas. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se dispararon, aparecieron memes, análisis de expertos en relaciones y, por supuesto, un sinfín de mensajes de apoyo y decepción por parte de los seguidores. Es fascinante ver cómo la vida de dos personas, que apenas conocemos más allá de sus personajes en la pantalla, puede generar un impacto tan grande en la opinión pública. Y es aquí donde entra nuestro papel, ¿verdad? Como seguidores, como observadores de este apasionante mundo, tenemos la responsabilidad de informarnos, de analizar la situación y de, sobre todo, mantener el respeto. Aunque nos duela ver que una pareja que admirábamos ha terminado, es importante recordar que son personas reales, con sus propios sentimientos y decisiones. Ahora, analicemos un poco más a fondo. ¿Qué dice esto sobre la industria del entretenimiento? ¿Es la fama una carga demasiado pesada para las relaciones? Sin duda, mantener una relación pública, bajo el constante escrutinio de millones de personas, no debe ser nada fácil. Las cámaras siempre están presentes, cada gesto, cada palabra puede ser malinterpretada. La presión por mantener una imagen de pareja perfecta puede ser asfixiante.
Y si a eso le sumamos las largas ausencias por motivos de trabajo, los viajes constantes, los compromisos profesionales, la receta para el desastre amoroso está servida, lamentablemente. Recordemos que Can Yaman ha estado muy activo en proyectos internacionales, y Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos en Turquía y más allá. Sus carreras, que parecían ir de la mano, quizás han tomado rumbos que las han distanciado, no solo geográficamente, sino también en términos de prioridades vitales. Es una situación muy común en el mundo de las parejas de celebridades, y es algo que debemos considerar. Otra arista interesante es la de los fans. La devoción que muchos sienten por Can y Demet es inmensa. Han invertido tiempo y emociones en seguir su historia, en desearles lo mejor. Por eso, la noticia de su ruptura es para muchos una especie de pérdida personal. Es natural sentir decepción, tristeza e incluso enojo. Pero también es importante canalizar esas emociones de forma constructiva. Los comentarios en redes sociales han sido un reflejo de todo esto. Hay quienes lamentan profundamente la ruptura, expresando su tristeza y deseando que ambos encuentren la felicidad por separado. Otros, más críticos, señalan a posibles terceros en discordia o a la propia naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, no faltan los que ya están especulando sobre un posible regreso en el futuro, alimentando la llama de la esperanza y la intriga. Lo que sí es seguro es que él quedará marcado como el día en que se confirmó una de las rupturas más comentadas del año. Y más allá de la pareja en sí, esta noticia nos invita a reflexionar sobre varios aspectos: la complejidad de las relaciones en la era digital, la presión mediática, y la forma en que los fans nos involucramos en la vida de nuestras celebridades favoritas. Personalmente me parece fascinante cómo, a pesar de no tener todos los detalles, la noticia nos atrapa y nos hace parte de la historia. Es esa mezcla de misterio y cercanía lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan adictivo. Y aunque a veces duelan las noticias, también nos dan material para pensar, para debatir y, sobre todo, para seguir conectados aquí en. Ahora, ¿qué podemos esperar para el futuro? Es difícil decirlo. Can Yaman seguramente continuará con sus proyectos internacionales, y Demet Özdemir seguirá brillando en la actuación. Ambas son carreras muy prometedoras, y sería una pena que una relación terminada afectara su trayectoria profesional. Lo más sano, lo más maduro, es que ambos sigan adelante enfocados en sus metas, y que, con el tiempo, puedan mirar atrás con serenidad, sin resentimientos. Y para ustedes, mis queridos seguidores, ¿cuál es su opinión sobre esta noticia? ¿Les ha sorprendido tanto como a mí? ¿Creen que la fama es un obstáculo insalvable para el amor? ¿O simplemente es el curso natural de las cosas? Me encantaría leer sus reflexiones en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos, sus teorías, sus sentimientos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. La vorágine de comentarios en redes sociales tras conocerse la noticia ha sido tan intensa como predecible. En plataformas como Twitter, los hashtags #Can Yaman y #Demet Özdemir se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans, divididos entre la incredulidad y la decepción, compartieron mensajes de apoyo a ambos actores, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. Muchos recordaron los momentos más icónicos de su relación, las fotografías de sus viajes, los mensajes de amor que se dedicaban públicamente, y lamentaron la pérdida de lo que consideraban una de las parejas más sólidas del panorama turco. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, no faltaron las especulaciones más osadas. Algunos usuarios hicieron referencia a rumores pasados que sugerían tensiones entre ambos, o incluso a supuestos coqueteos con otras figuras del espectáculo. Si bien es cierto que la prensa turca y la internacional han sido implacables con ambos actores, a menudo creando narrativas sensacionalistas, también es verdad que en el mundo de las celebridades, los rumores, por infundados que parezcan, a veces terminan teniendo un eco en la realidad. La falta de una declaración oficial detallada por parte de Can o Demet ha abierto la puerta a todo tipo de interpretaciones, alimentando el debate y la curiosidad de una audiencia ávida de respuestas. Desde una perspectiva más analítica, es importante considerar el impacto de la industria del entretenimiento en las relaciones sentimentales. El constante escrutinio público, las largas ausencias por motivos de rodaje, las giras promocionales que los obligan a vivir en diferentes continentes, son factores que sin duda ponen a prueba hasta la relación más fuerte.
La presión por mantener una imagen pública impecable, la constante exposición a la tentación y la dificultad de conciliar una vida privada con una profesión tan demandante son desafíos que muchas parejas de celebridades enfrentan. En el caso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, ambos se encuentran en la cima de sus carreras, con proyectos ambiciosos que los llevan a viajar constantemente y a estar rodeados de un séquito de profesionales. Mantener una relación íntima y estable bajo estas circunstancias requiere un esfuerzo titánico y una comunicación excepcionalmente fluida. Además, es fundamental recordar el componente de la edad y la etapa vital en la que se encuentran. Si bien ambos son jóvenes y talentosos, sus trayectorias profesionales están en constante crecimiento. Es posible que en algún punto sus ambiciones individuales o sus visiones de futuro hayan comenzado a divergir. La necesidad de priorizar la carrera, de explorar nuevas oportunidades laborales en diferentes mercados, puede llevar a decisiones difíciles que afectan directamente la esfera personal. En este sentido, la separación podría ser simplemente el resultado de un proceso natural de evolución individual, donde ambos han decidido enfocar su energía en sus respectivos caminos profesionales. La reacción de la comunidad de fans también merece un análisis aparte. La intensidad de su apoyo y afecto hacia Can y Demet es un testimonio del poder de las series turcas para crear conexiones emocionales profundas con el público. Muchos seguidores no solo admiran su talento, sino que también se identifican con sus personajes y ven en su relación una extensión de las historias de amor que los cautivaron en la pantalla. Por ello, la noticia de su ruptura no es solo una noticia del corazón, sino una especie de desamor colectivo. Es comprensible que sientan decepción o tristeza, pero es crucial que recuerden que al final del día, son personas reales con vidas privadas que merecen ser respetadas. La forma en que se manejan estas situaciones en el mundo del espectáculo es, en sí misma, un tema de debate. Por un lado existe la expectativa de transparencia y de que las celebridades compartan cada aspecto de sus vidas con sus seguidores. Por otro lado, está el derecho a la privacidad y a la discreción en asuntos personales. Los comunicados escuetos, como los que se han dado en este caso, buscan proteger la intimidad de los involucrados, pero a menudo dejan un vacío informativo que es rápidamente llenado por la especulación. Pensando en el futuro, es casi seguro que tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuarán siendo figuras prominentes en el mundo del entretenimiento. Sus carreras están en un punto álgido, y su talento es innegable. Es de esperar que, a pesar de esta dolorosa separación, logren mantener una relación cordial y profesional, algo que, aunque difícil, es posible en la industria. La verdadera prueba de fuego será cómo la opinión pública y los medios de comunicación seguirán abordando sus vidas personales, y si serán capaces de separar sus exitosas carreras de sus relaciones sentimentales. En mi opinión personal, creo que esta noticia, aunque triste para quienes admiramos la pareja, nos da mucho material para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era de las redes sociales y la fama. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de las cuentas de Instagram perfectamente curadas, hay personas reales con sus propias luchas, sus propias decisiones y sus propios procesos de sanación. La presión de ser una pareja de ensueño puede ser abrumadora, y a veces, la mejor decisión es tomar caminos diferentes para poder crecer individualmente. La pregunta que queda en el aire es si esta ruptura marcará un antes y un después en la percepción pública de Can y Demet como pareja. ¿Volverán a estar juntos en el futuro? Las posibilidades son infinitas y en el mundo del espectáculo, todo puede suceder. Pero por ahora, lo más sensato es respetar su decisión, desearles lo mejor en sus proyectos individuales y seguir disfrutando de su talento en la pantalla, que es, en definitiva, lo que nos unió a todos en primer lugar. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis tan intenso. Ha sido un placer compartir mis reflexiones con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha gustado, les agradecería enormemente que le dieran un gran me gusta. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse y activen esa campanita para no perderse ninguna novedad. Su participación activa en la sección de comentarios es lo que hace que este espacio sea tan especial. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Para ir cerrando este vídeo, quiero recapitular brevemente. La noticia bomba ha sido la confirmación de la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo y a sus miles de fans.
Hemos explorado algunas de las posibles razones detrás de esta separación, la influencia de la fama y la presión mediática, y la reacción de la comunidad online. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en la era digital y la importancia del respeto a la privacidad. De verdad, ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Si les ha gustado, si lo han encontrado interesante, si les ha aportado algo, les agradecería muchísimo si le dieran un gran me gusta. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, no duden en suscribirse activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para seguir creciendo y para poder traerles siempre el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan soñando. Chao.